Bienvenidos a su canal Juguemos con las Matemáticas. En esta oportunidad vamos a hablar del conjunto de los números racionales. Este es un tema recurrente en nuestra educación. Se inicia en la escuela primaria, se maneja durante todo el bachillerato y en muchos casos se llega hasta la educación universitaria necesitando de estos temas. Vamos a abordar aquí primero todos los temas conceptuales de modo que nos queden bien claros y podamos tener éxito en el futuro con los temas que vayan surgiendo. Los números racionales se reconocen en el mundo de las matemáticas con la letra Q mayúscula con una barra acá al lado izquierdo. Esta letra Q se toma de la palabra anglosajona quotient, que significa cociente de números enteros. En este momento, para todos nosotros, este conjunto de los números racionales es algo que no entendemos, que no sabemos de dónde salió. ¿Por qué no sabemos? Porque normalmente en nuestra educación se llaman números fraccionarios. Entonces, a partir de este momento, nos enfocamos en el tema y ya sabemos de qué vamos a hablar. Vamos a hablar de los fraccionarios. Para el manejo de los números racionales o fraccionarios, previamente en las matemáticas se ve un tema que es razones y proporciones. Las razones son simplemente una relación entre dos números enteros a través de la división. Eso es lo que es un fraccionario, una relación entre dos números enteros que se tienen que dividir. Aquí tenemos la expresión normal de un fraccionario. En los tiempos modernos los autores han llegado a introducir en los textos otras formas. Tenemos esta forma con una barra, tenemos la última forma que es dos punticos y la forma tradicional que es A dividido en P. Todas estas son formas de expresar un fraccionario. Debemos tenerlas bien claras y bien presentes porque puede surgir cualquiera de ellas y son lo mismo. Es la misma forma de escritura de varias presentaciones. Aquí también los estudiantes deben tener mucho cuidado con una situación que se presenta con la mayoría de los estudiantes. El estudiante va y escribe un fraccionario de esta forma. Cuando dos números enteros están descritos de esta forma, así tal cual, le hace falta esta barra. Esto en matemáticas puede ser un vector o una matriz. Entonces, ese es otro tema que no estamos estudiando. Nosotros estamos viendo los fraccionarios. Entonces, es muy importante que tenga una barra, porque si tiene la barra aquí, esto sí es un fraccionario. Si no tiene la barra, es otro tema de las matemáticas que no estamos abordando. Bueno, en razones y proporciones, esta expresión que tenemos acá, A sobre B, que dijimos que es un fraccionario, se lee A es a B. Si tuviéramos el fraccionario 3/5, diríamos 3 es a 5. Entonces, como acabamos de decir, todo fraccionario, como esta expresión o cualquiera de estas que tenemos acá, es una división indicada. Esa división no se realiza, se deja simplemente de esta forma indicada, porque en la mayoría de los casos el resultado de esa división es un número decimal con infinitas cifras. Entonces resulta muy complicado, muy complejo hacer operaciones de suma, resta, multiplicación y división con un infinito número de decimales. Veamos a continuación unos ejemplos de eso, lo cual ustedes pueden verificar allá en su calculadora, en su computador, para que se den cuenta de lo que estamos hablando. A continuación vamos a ver dos ejemplos de lo que ocurre con los números fraccionarios o fracciones. Cualquier número fraccionario como este 3 céntimos se puede expresar, ya lo vimos, de esta forma con una barra, con dos punticos o de esta forma. Todos indican una división. Este número se debe dividir en este. Entonces, si yo en la calculadora o en el computador le doy 3 dividido en 7, la respuesta va a ser un número como este. Es un número que tiene infinitas cifras decimales. La cantidad de decimales que nos salga ya depende de lo que tengamos programado en nuestra calculadora o computador. Nos pueden salir 2, 3, 4, depende de la programación. Pero si le ponemos infinitas cifras, muchas cifras, aquí nos van a salir muchos números. Entonces, si tiene a la mano una calculadora o un computador, hágalo y verá que cuando usted divida 3 en 7 le da un número como este. Tenemos otro número que es
otro ejemplo, 5/9. Entonces ya sabemos que ese fraccionario se puede escribir así, se puede escribir con 2 punticos o se puede escribir así. Cuando hacemos esta división, bajo el concepto de que todo número racional o todo fraccionario es una división indicada, podemos introducirlo a nuestra calculadora y el resultado va a ser un número como este, 0.5556. Y siguen infinitas cifras, depende de la cantidad de cifras que tengamos programados en nuestra calculadora o computador. Pruébenlo, háganlo allá en su casa y se darán cuenta. Entonces, hacer operaciones de suma, resta, multiplicación y división con este tipo de números es muy engorroso y muy difícil. Por eso los números se dejan indicados de esta forma, así como este, y así como este, y se manejan de esa forma, que nos resulta más fácil, más sencillo y mejor organizado para nuestras operaciones matemáticas. Teniendo en cuenta los anteriores elementos que hemos visto hasta aquí, vamos a dar la definición de lo que es un número racional o fraccionario. Entonces, un número racional o fraccionario es aquel número que se puede escribir de la forma A sobre B. Todo número que se pueda escribir de esta forma es un número racional o fraccionario. Entonces, como acabamos de decir, tenemos un numerador y un denominador. Ya sabemos que acá siempre va a ir un número entero y acá debe ir un número natural. Decimos número natural porque en los números naturales no está incluido el cero. Acá, en este lugar, aquí nunca puede ir el número 0. No puede ir. ¿Por qué no puede ir? Sencillamente porque si usted coge su calculadora, su computador y coge cualquier número, 5 dividido en 0, de una vez la máquina le bota la palabra error de esta forma. ¿Por qué error? Porque en las matemáticas no se ha podido definir qué ocurre, cuál es el resultado cuando cualquier número pequeño o grande se divide por 0. Entonces aquí no puede ir el número 0 porque nos va a resultar un error. Si aparece una expresión con un número 0, eso no está definido y eso no es un número fraccionario, no se puede manejar. Acabamos de hablar de la definición de número fraccionario o número racional. Entonces dijimos que consta de 2 partes que son el numerador y el denominador. El numerador dijimos que debe ser un número entero y el denominador un número natural. Entonces vamos a aclarar qué son los números enteros y qué son los números naturales para que nos quede bien claro de qué estamos hablando. Aquí se trata de que los conceptos los tengamos bien claros y eso es lo que estamos haciendo. Entonces, los números naturales son el primer sistema de números que se inventó. Las comunidades antiguas por allá de la antigua Mesopotamia y los chinos antiguos, para sus actividades económicas y comerciales necesitaron contar. Entonces todas las culturas antiguas aprendieron a contar. Para ello se desarrolló el primer sistema de números y se llamó el conjunto de los números naturales. ¿Cuáles son los números naturales? Los de contar. Cuando yo empiezo a contar, siempre empiezo, sea lo que sea que voy a contar, siempre empiezo desde 1. Entonces los números naturales empiezan en 1, 1, 2, 3, 4, 5 y sigo contando hasta donde necesite. Esos son los números naturales, los números de contar. Siempre empiezan en 1 porque hay autores que introducen el 0. El 0 no se utilizó para contar. El 0 se descubrió miles de años después de haberse constituido el conjunto de los números naturales. No es un número natural. Los profesores lo ubican ahí en los números naturales en su afán de hacer operaciones y que el estudiante haga 30, 40 ejercicios. Nosotros el afán que tenemos es que los conceptos queden claros y que usted los tenga bien acá en su mente y más adelante nos ocuparemos de las operaciones. En este momento son los conceptos. Este conjunto de los números naturales o de contar que tenemos acá se puede expresar de esta forma y tiene su representación en la recta numérica. Entonces aquí tenemos la recta que inicia desde 1, no desde 0, porque 0 no es de contar. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Estos son los números que deben ir en el denominador. ¿Por qué? Porque por concepto la división por 0 no está definida. Entonces si nosotros asumimos el 0 como un número natural, entonces de acuerdo a la definición podemos colocarlo en el denominador, pero si vamos a hacer la división pues nos da un error.
Entonces no es un número natural, está claro, y aquí se aclara en los fraccionarios. Entonces no debe estar acá, ni mucho menos en el denominador de un número. Bueno. Posteriormente se llegó a un nuevo conjunto de números. Las matemáticas siguieron progresando y las necesidades de los humanos en la parte de las matemáticas fueron diferentes. Entonces, la cultura china desarrolló este tipo de números. Los chinos contaban en sus negocios y empezaron a colocarle una rayita a los números de las deudas. Cuando debían 4 o 5 unidades de algo le colocaban un menos o lo escribían en rojo. Ellos, sin darse cuenta, al resaltar y tener en cuenta qué es lo que debían hacer, la cuenta de lo que debían, inventaron los números negativos, tema muy importante para constituir nuestros sistemas numéricos. Posteriormente pasaron miles de años y desde la antigua Mesopotamia surgió la necesidad de escribir un valor o un símbolo para aquel caso en que no se tiene nada. Ese fue el grandioso invento de las matemáticas, uno de los más valiosos, haber inventado el número cero. Este número cero fue el articulador entre los números naturales que ya se tenían y los números enteros negativos que descubrieron los chinos. Entonces, al ubicar este elemento de enlace aquí en el centro, se constituyó el conjunto de los números enteros. Entonces, estos son los números que pueden ir en el numerador de un fraccionario. Y estos son los que pueden ir en el denominador. Entonces ya sabemos qué es un número natural y un número entero. Entonces aquí los tenemos representados en la recta numérica. Acabamos de dar la definición de números fraccionarios o racionales. Entonces ahí nos quedó el concepto de que todo número que se puede escribir de la forma A sobre B es un fraccionario. Veamos los tipos de números racionales o fraccionarios. Existen los fraccionarios comunes como estos, 1/2, -3/4 y 5/7 y muchos más que nosotros conocemos y que se nos pueden ocurrir. Ya sobre eso no hay nada que decir. También tenemos los números enteros. Entonces, los números enteros como estos se pueden escribir de forma de fraccionario. Se pueden escribir de la forma A sobre B. ¿Por qué? Porque si yo cojo este -2 y le coloco como denominador 1, entonces me queda escrito de esta forma, como un cociente. Y si hago esta división, -2 dividido en 1, en la calculadora, en el computador, pues me da 2. ¿Por qué? Porque el 1 es el módulo de la multiplicación y división. Entonces cualquier número de estos es un fraccionario. ¿Por qué? Porque le puedo colocar denominador 1 y nos queda de esta forma, que es la definición de un fraccionario o número racional. También tenemos los decimales finitos, estos números que se pueden contar las cifras decimales. Esos números, existe un procedimiento para transformarlos en fraccionarios y se pueden escribir de esta forma muy rápidamente. En este momento no lo vamos a decir acá cómo se hace, existen los procedimientos, se pueden consultar y de pronto más adelante hacemos ese procedimiento, pero ese no es el objetivo en este momento. Pero deben recordar que estos números que tienen cifras decimales que las podemos contar, también se pueden escribir de esta manera. Lo mismo los decimales periódicos, es decir, aquellos que después de la coma se repite un número, o se repiten periodos, los que son periódicos, o sea que presentan repetición, también existe un procedimiento matemático para escribirlos de esta forma. Entonces, todos estos son ejemplos de números racionales o fraccionarios. Para finalizar este video vamos a hablar de un caso muy especial que se llaman los números mixtos o fracciones mixtas. Los números mixtos o fracciones mixtas son números que constan de un número entero y de un fraccionario. Se interpretan como la suma de un número entero con un fraccionario. Entonces aquí, como vemos, el número 2 3/4, entonces tiene su parte entera que es 2. Su parte fraccionaria, que es 3/4, tiene su numerador y su denominador. Estos números deben cumplir esta parte, las normas que dijimos para un número fraccionario. Es decir, que aquí van números enteros y aquí van números naturales diferentes de 0. No puede ir el 0. Cumplen las mismas condiciones. ¿Por qué? Porque esto en esencia es un número racional o fraccionario. Es el mismo número. Es un caso especial de los números racionales o fraccionarios que veremos más adelante en el siguiente video, donde veremos los tipos de fracciones. Entonces ahí nos ocuparemos de este caso especial que se llaman números mixtos o fracciones mixtas.
Entonces aquí tenemos un caso. Hay que recordar que también se puede escribir de la siguiente forma y de las diferentes formas que se introdujeron mediante los autores modernos. Entonces, estos números los vamos a explicar, los vamos a manejar y en el próximo video nos quedará completamente claro. Espero que se haya entendido, que estos conceptos les queden muy claros y en algún momento que requieran de algún concepto, devuélvanse, vean nuevamente el video y ahí está el concepto perfectamente plasmado y eso evitará que tengan dificultades más adelante cuando veamos todo ese vericueto de cosas que tienen este conjunto de números.